Bienvenido a la charlita el señor Fernando Borroni. ¿Cómo te va? Qué placer, gracias, muy bien. Gracias por venir, ¿eh? No, un placer. Yo miro siempre las entrevistas, me parecen hermosas, Bueno, así que estoy muy contento. muchísimas gracias. Estamos muy Eh, contentos de tenerte acá. Fer, ¿cómo vivís este momento del periodismo? ¿Es un momento para hacer periodismo o es un momento para decir, che, la verdad que tengo ganas de hacer otra cosa, tengo ganas de atender en un banco? Está complicado. Está complicado. No, uno siempre tiene ganas de hacer periodismo. Yo creo que estamos en uno de los peores momentos de nuestro oficio, de nuestra profesión. Yo creo que estamos parados sobre las ruinas del periodismo y creo que hay intentos de construcción. Em, Mira, yo siempre creí que el periodismo tiene dos opciones. O ser un instrumento del campo nacional y popular en sus distintas expresiones, por las distintas luchas, por los avances de derechos, o ser un instrumento del poder dominante. En medio hay presentadores de noticias, que están fenómenos, pero son presentadores de noticias. Y después está esa disputa que es ideológica, que es de mirada de país, que es de mirada de sociedades, qué lugar del periodismo querés ocupar, teniendo en cuenta que aquel periodismo que traduce las ideas o el pensamiento del poder no deja de ser una propaganda política. Entonces yo creo que estamos en eso, enfrentados en eso, y que no podemos discutir en el fondo ideas, que sería lo más natural. Entonces yo creo que no estamos en un buen momento, más allá de las acusaciones además de este gobierno y esto de aún no odian suficiente a los periodistas, más allá de esa persecución que existe y que es real. Creo que entre nosotros nos exigimos poco. Claro. ¿Cómo arrancó tu vida en el periodismo? ¿Por qué lograste? ¿Por qué estás acá? ¿Por qué hiciste esta construcción? ¿Por qué Fernando Borroni? ¿Cómo Eh, arrancaste? ¿Cómo arrancó todo? Arranqué con la búsqueda, mirá, yo tengo mi adolescencia, mi juventud fue siempre muy vinculada a lo social, con los curitas tercermundistas, laburando en los barrios, laburando en las villas, con chicos en situación de calle, ahí fue mi formación. Laburo social, Sí, sí, de estar ahí. desde la iglesia, porque en los 90 te imaginás que la política era bastante mala palabra, entonces desde ahí. Y siempre estuve buscando, bueno, cuál era el instrumento con el que yo podía dar esa pelea por lo social. En algún momento creí que era la docencia, entonces estudié el profesorado de historia, lo dejé a mitad de camino. Después creí que era el instrumento de la justicia, me metí en derecho, me embolé, eh, y dije, bueno, quizás tenga que ver con tratar de agarrar un poco la pluma y escribir la realidad que cada uno accede. Y ahí nació el periodismo. Yo no soy un amante del tema de la primicia, del tema de la información como tal, sino que lo entiendo como un instrumento político. El periodismo es un instrumento de construcción de poder político, no siempre partidario, pero una construcción es un instrumento de construcción de poder político, que como te decía antes, o lo haces siendo parte del pueblo o lo haces siendo parte del otro. Entonces nació así. Entonces, si vos me decís, yo amo la noticia, yo amo la búsqueda de la información, no, yo me abrazo a un instrumento que es un instrumento de poder político. Claro. ¿Y cómo traducís, dónde buscas en tu casa esto? ¿Qué pasaba en tu casa del chico que decís, che, voy a ayudar voy a las villas a hacer laburo social, me empieza a importar la política? Digo, ¿había ese ámbito en tu casa en su momento? Había, había una madre, mi viejo falleció cuando yo era muy chico, pero había una madre que como docente daba clases en lugares en situaciones de vulnerabilidad social, un abuelo militante radical de toda la vida, Mirá. que me llevaba de chico él enfrente de su casa compró un local y todo creímos que se iba a poner un kiosco, un almacén, se puso un comité y me llevé, yo tengo el recuerdo de mi abuelo cruzando a ese comité. Y a mí me encantaba leer los padrones. Los padrones eran así de grandes, entonces venía el vecino y te decía dónde voto y vos con el documento corrías esas hojas del padrón y le anotabas en la boleta. Bueno, no me hice radical, nunca fui radical, pero mi abuelo tenía esa vocación política fuerte. Mi abuelo paterno, mi abuelo materno era peronista, eh, pero lo mío siempre fue lo social. O sea, eh, que yo más que lo partidario, yo soy un poco, creo por supuesto en la organización popular, en la organización partidaria, no me siento cómodo en esos lugares, eh, pero yo creo que nació ahí. Entonces, y un poco el decir, el periodismo vinculado, decir, che, vamos a decir lo que pasa.
Eh, de lo que a uno siempre le importa, digo, que no le importa tampoco todo, ¿no? Claro, sé que tu padrino periodístico es Víctor Hugo Morales, ¿esto es así? ¿Cómo es esa historia? El padrino, sí. A ver, Víctor Hugo fue, a ver, el primero yo venía de las radios comunitarias, Ah, ¿no? Yo tuve mucho tiempo en radios comunitarias, radios de barrio, armaba radios en barrios de ahí. Llego a las 7:50 de la mano de Quique Dupla, el maravilloso Quique Dupla. Bueno, y ahí hago todo un recorrido hasta que sí aparece Víctor Hugo. Víctor Hugo aparece de una forma, en realidad aparece Beatriz, su compañera de tantos años, una mujer extraordinaria, maravillosa, eh, tanto mejor que él, que es extraordinario y maravilloso, pero Beatriz es, que lo iba a buscar a la puerta de ese 5N con el auto cada noche que él terminaba su programa. Y yo en esa época estaba en esa radio con Gisela Marciota. Y a las 9 de la noche en punto hacía una editorial. Y Beatriz lo iba a buscar. Y siempre bajaba hasta el estudio, lo esperaba un ratito antes, después subían y se iba. Y hubo un día que ella no bajó. Y Víctor Hugo, que es muy metódico, qué sé yo, sube y dice: Beatriz, ¿por qué no bajaste? Te estaba esperando, pensé que no habían llegado. Y Beatriz le dice la frase que le dice: yo no me puedo bajar del auto hasta que este chico no termine de hablar. Este chico era yo, hace como 10 años atrás. Lo tenés que escuchar. Y se lo grabó, le grabó fragmentos de editoriales mías a Víctor Hugo. Entonces Víctor Hugo las escuchó y me convocó a sumarme a su programa. Me acuerdo que quienes manejaban las 7:50 le dijeron: bueno, pero que vaya una vez por semana. Víctor Hugo dijo: sí, 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 muy bien. Tuve una reunión con él, ahí lo conocí, me dijo: 3 veces por semana, vení, después vemos. Y él fue el que le puso esto de a las 10:30 de la mañana en el programa de radio, era la columna de Fernando Borroni. Él le puso ese sello, hasta el punto que yo llegaba a mi casa y mis hijos me decían: la columna, él lo instaló. Víctor Hugo sabe, digamos, sabe del peso de las palabras, pero además sabe que de la boca de él todas las palabras pesan más, ¿no? Entonces, él, a veces, por ejemplo, yo terminaba de hacer una editorial y él decía al aire: hoy valió la pena levantarse para escuchar la columna de Fernando Borrón. Entonces, era lo más importante de todos esos minutos, no era mi columna, era esa síntesis de él. Porque la gente que me escribía a mí me decía: ¿viste lo que dijo? Y yo decía: bueno, pero... Y era eso, y él lo construyó con mucha humildad, me dio todo el espacio. Nunca en 6 años que trabajé con él, nunca me preguntó de qué iba a hablar. Nunca me nunca, preguntó jamás. no, de qué iba a hablar, de qué era el tema. Es más, yo he hecho columnas con las que él no estaba de acuerdo, Eso. pero no, no, no. Y aparte siempre en el detalle, yo a veces en la vorágine de hablar pronunciaba mal la conjugación de un verbo, ¿no? Eh, y yo estaba haciendo la editorial y vos lo veías ahí que agarraba, yo seguía hablando, agarraba un papel ahí en la mesa, escribía cómo yo lo había pronunciado y cómo se pronunciaba bien. Terminaba la editorial, me corría así la hoja, así, en silencio, me corría la hoja y me decía: perdón. Y se tiraba para atrás. Y ahí tenía la corrección. No, a mí es un regalo de la B. Sí. Un profesor. No, es un ser humano extraordinario, de una empatía muy grande, bueno, de un profesionalismo que no hace falta que lo aclaremos, pero de un tipo que tiene una lectura a un instante previo a que el hecho suceda, que es muy maravilloso en la cotidianeidad. Él registra todo, ¿viste? Él está con sus noticias, con su información, con su nivel de análisis, con sus discos y sus libros que ama hacerlo y las obras de teatro, pero no se le escapa lo que pasa en el contorno. Es terriblemente generoso con su equipo de trabajo, eh, y es un tipo de una enorme sensibilidad. Y entonces, alguna vez lo escuché a Alejandro Apos cuando a uno le preguntan cómo puede ser que Víctor Hugo haya relatado el gol de Diego a los ingleses de la manera en que lo hizo. Y Apos te dice: lo que pasa es que él lo vio un segundo antes. Claro. Cuando Maradona agarra la pelota en la mitad de la cancha y gira, Víctor Hugo no dice cualquier cosa. Él dice: ahí va el genio del fútbol mundial. Es el comienzo de un relato. Él le puso el título: ahí va. Entonces, él vio que iba a ser eso. Entonces, y así bueno, entonces sí, yo no sé si él se quiere hacer cargo del padrinazgo, eso habría que preguntárselo a él, Son palabras. pero que yo le debo muchísimo de aprendizaje y de oportunidades, sí, claro.
¿Y tenés otros referentes periodísticos? Pues evidentemente Víctor Hugo es un referente, lo tenés ahí. ¿Tenés otros referentes periodísticos que hayan marcado, que hayan marcado tu carrera o que vos hayas agarrado algunas cosas, te hayan influenciado? Eduardo Aliberti, Eduardo Aliberti, Eduardo. La manera de decir, los silencios de Eduardo Aliberti son una cosa demoledora. Yo aprendí que el silencio era parte del lenguaje radial por escucharlo a él. Me hacía una referencia, se quedaba callado y vos del otro lado decías, pero no, no, y estaba puesto a propósito. Ahora viste que todos hablamos, bueno, yo hablo, no, no, y él hacía una reflexión y para, hoy en día lo sigue haciendo. Eduardo Aliberti, Adolfo Castelo, Mira, adoraba a Adolfo Castelo. Em, Me ha gustado siempre mucho, bueno, María Seoane, Luisa Balmagia, que lo escuchaba mucho con Castelo, Liliana López Foresi. Bueno, yo Liliana López Foresi la veía en su programa, creo que, que, que también nos unía a la música, Silvio, qué sé yo. Yo creo que ellos de alguna manera, y mirá a quién, y Nelson Castro. mira. Nelson Castro, que me parece un gran periodista, no comparto, por supuesto, un montón de miradas de él, pero me parece un tipo, un profesionalismo. Me gustaba mucho escuchar sus editoriales. Eso te iba a preguntar. ¿Ves, vamos a llamarlo de alguna manera, el otro periodismo? ¿Lo consumís? Vi que el otro día te enojaste con Feynman, pero digo, ¿cómo No, ves? él se enoja con la realidad, yo no me enojo con él. Feynman se enoja con la realidad. Claro, No, no, aparte Jaime es un periodista muchos años, no se va a pelear conmigo. Ayer me dijo que era un pelotudo, pero puede ser. Pero que yo era un pelotudo. Se enojó, Sí, lo dijo sí, públicamente. se enoja, pero está bien. Es que yo no lo discuto a él personalmente, de verdad, no soy quien y no. Discuto el mensaje, el contenido, sí. Claro. El contenido, sobre todo en estos tiempos, después la discusión fue porque si vos tenés 3 chicas asesinadas en un claro caso de narcofemicidio, y vos te dedicás desde los medios a ver si el padre educaba bien o no, si la madre educaba bien o no, si la piba con 15 años estaba bien que se prostituya o no, y si la Joaquín con sus canciones la convoca a lo delictivo, y hermano, digo, hablemos de otra cosa, o sea, metete con los narcos, no te metas con eso. Eso, digo, ¿no? Bueno, fue ahí, qué sé yo. ¿Qué consumo del otro lado? A Pagni, A Pagni lo ves. sí. Sí, creo que cuando uno quiere saber hacia dónde va la derecha hay que leerlo a Pagni. Lo digo con respeto, no lo estoy diciendo irónicamente. Muchos defienden, lo digo con respeto, sí, que va Pagni. Eh, si hay quiere saber qué piensa el Círculo Rojo, hay que leerlo a Morel Solá. Em, ¿A la nata lo consumías? Cuando era muy joven, cuando muy joven. Después ya no. No, fue un gran farsante la Nata, sí. Sí, la Nata fue un gran farsante. Y el propio discurso del poder te quiere hacer creer que es el ejemplo del periodismo. En la Nata de los 90 era uno, pero que no estaba solo, ¿eh? Digamos, era un equipo, ahí estaba Lotoviada, bueno, de Tenenbaum, Adrián Paenza, Berbisky, que era un contexto. Ese La Nata nos convocó a todos a abrazarnos al periodismo en los 90. Hasta que llegó el momento que él entendió que había que pasarse la vereda de enfrente, y a partir de ahí fue una gran mentira. Las operaciones en las que formó parte. Después, por supuesto, todos los muertos embellecen. Y está, qué sé yo, digo, eh, hicieron una religión con cada muerto importante, digamos. Está bien. Entonces, todo lo que me enseñó la Nata, ¿qué te enseñó la Nata? Lo digo, insisto, con respeto, pero todos dicen el ejemplo del periodismo, ¿qué? Periodismo que independiente, periodismo que no. Entonces, lo consumía en los 90, después ya no, después ya no. Pero sí miro a veces a Feynman, miro y leo algunos. Leo Infobae, creo que es un portal de información que es realmente muy completo. Después, puede estar de acuerdo, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Cómo vivís este momento del periodismo con un gobierno que, no sé, decirlo vos yo por lo menos creo que es el gobierno que más atacó al periodismo en democracia? No sé si opinarás lo mismo, pero ¿cómo vivís este momento con esta bajada de discurso, no digamos suficiente a los periodistas, un presidente que nos putea todos los días a los periodistas, un ataque constante? ¿Cómo vivís vos eso? ¿Te genera, no sé, autocensura, miedo, no te importa? ¿Qué es lo que te pasa con todo eso? No, a mí, yo me suelo enojar más con aquello que forma parte de nuestra responsabilidad. Yo no le pido nada a mi ley, no espero nada de mi ley.
ni de Milei, ni del chanta con honores de Adorni, ni de Petovelo. Yo no espero nada de ellos. Yo lo que espero es de nosotros, del campo nacional y popular, de las distintas expresiones, desde el periodismo, desde la dirigencia política. Yo espero de nosotros. Yo espero que nosotros cada vez seamos menos, tengamos menos pruritos para decir las cosas. Si nosotros sabemos que si la democracia se sostiene porque la ha garantizado el campo nacional y popular, y hasta la ha garantizado bancándose políticas antidemocráticas, pero a partir de un gobierno que fue elegido democráticamente. A mí me indigna mucho más que nosotros decidamos, no digo nosotros desde los medios, eso como sociedad, que hagamos mucho más silencio del que a veces naturalmente te dicen que es correcto hacer. Entonces, mi ley es esto, no va a ser otra cosa. Villarroel es lo que es. Ahora digo, nosotros cómo nos paramos frente a eso. Nosotros creemos en la pluralidad de las voces. Cuando yo siempre digo, digamos, cuando ellos nos censuran sistemáticamente. Digo, nosotros ponemos la otra mejilla permanentemente y ellos cuando son gobiernos nos disparan por la espalda. ¿Esperabas este gobierno así como fue en estos 2 años? Apenas cuando gana Milei, ¿esperabas esto? ¿Pensabas que iba a ser menos? ¿Que iba a ser más? ¿Que iba a ser mucho peor? A ver, yo esperaba esto, sí. Yo igual no creía que ganaba, ¿eh? Yo era de los que decía no gana, no gana. Yo lo dije al aire, de hecho. O sea, vos creías que no ganaba, No, que no había forma de que gane. que no había ¿Pero por qué? ¿En qué te basabas? porque lo veía lo suficientemente loco como para decir no podemos votar esto. No, la gente no puede votar esto. Y es increíble, nunca pasó en la historia que la gente vote a alguien y que te diga, no, yo lo voto, total, lo que dice no va a ser. ¿Cuándo votamos por aquello? O sea, yo te elijo a vos porque todo lo que vos elegís no lo vas a hacer. Una locura, una psicosis, yo creo que los pueblos se suicidan. Sí. Cuando no tienen memoria, cuando compran el discurso mediático, cuando repiten el discurso del poder dominante, cuando no quieren politizarse, yo creo que los pueblos se suicidan. Y yo creo que esto fue un suicidio. Ahora, lo que no esperaba es ese grado de crueldad. Eso sí yo no lo esperaba. Sí esperaba estas medidas. Ahora, esta lógica de patearnos en el piso, esta lógica de Adorni a las mañanas, hoy ya está un poquito mal, pero a las mañanas casi riéndose de las desgracias de la desocupación, de la desgracia de la pobreza, de la desgracia de los jubilados que se quedaron sin medicamento oncológico, riéndose de eso, cerrando un galpón con comida, sabiendo que crece la pobreza y enorgullecerse de eso yo no lo esperaba. Y la naturalización de un sector de la sociedad de eso, no. ¿Crees que el Frente de Todos, como se dice, tiene gran responsabilidad haber hecho ese gobierno para que llegue un Milei? Sí, ¿Sí? y Macri. Primero, los últimos años del gobierno de Cristina, el aparato comunicacional fue bestial, fue bestial. La estafa que significó Macri para muchos, la cobardía de Alberto. Alberto nos despolitizó más que Macri, porque Macri te decía la política es mala palabra. Alberto te decía no vale la pena confrontar, valen lo mismo nosotros que somos laburantes, que nos puede ir mejor o peor que Vicentín. Todo da igual, el conflicto es mala palabra, ¿para qué vamos a confrontar? Yo siempre digo, yo prefiero al hijo de puta y no el cobarde. Porque vos lo ves venir, ¿viste? El hijo de puta te juega y decís, este me va a cagar. Y el hijo, cuando te diste cuenta te la dio. O sea, entonces sí. Ahora, yo creo que Milei es un nuevo 19 y 20 de diciembre. Muchos dicen, Milei se va del gobierno con la gente en la calle como aquel 19 y 20 de diciembre del 2001. No, Milei fue el 19 y 20. Pero a diferencia de aquel 2001, por primera vez había un rostro, un nombre, un apellido que se podía imprimir en una boleta y meterlo en una urna. Milei fue váyanse todos. Milei dijo en la campaña, puso un ejemplo de un niño envaselinado y encadenado en un jardín de infantes. Y votamos eso. Un tipo que tenía en sus espaldas una pantalla que era el caos y la destrucción. Eran edificios que estallaban, con un discurso de odio manifiesto, en la banda esta que maneja el gordo Dan, qué sé yo, con rasgos nazis o fascistas. Era váyanse todos. El mismo váyanse todos el 19 y 20, pero el 19 y 20 cayó, la salida, después de aquel grito que se vayan todos, fue desde lo colectivo. Las asambleas populares, las asambleas barriales,
La política es una porquería, que se vayan, pero nosotros nos hacemos cargo de la política. Eso fue el 19-20. Y después apareció Néstor Kirchner de carambola. Porque asesinaron a Maximiliano Costecchi y a Darío Santillán y Dualde se tuvo que ir. Si no, a Dualde lo votaba hasta Cristina, ¿eh? Literal. Bueno, lo votaba hasta... Entonces digo, nos cayó Néstor. Pero la salida del 19-20 fue lo colectivo. Che, salimos todos juntos. Ustedes se van, pero nosotros nos quedamos acá por organizar. Este 19-20 salió hacia el otro lado, salió hacia el lado del individualismo. Nos salvamos solos. ¿Qué pasó, entre otras cosas, en el medio? La pandemia. Donde la pandemia, ¿qué nos educó o nos maleducó? Flaco, sos vos. Sos vos y el otro es el riesgo de tu propia vida. Claro. Porque si yo tenía COVID y hacía algo cerca tuyo, Bueno, eso que nos pasó en la pandemia y con razón, ese miedo al otro como posibilidad de contagio, transformó el otro como todo aquel que debo combatir para realizarme. Entonces fue lo mismo. Fue un 19-20. O sea, ¿vos crees que ya explotó esto? Porque muchos Sí, explotó con Milei. explotó ahí. Sí, después lo que puede pasar es un estallido social. Ahora, el proceso político con Milei se termina. Claro. Quiero decir, el proceso político que comienza con Alfonsín en la democracia se termina en el 19-20 de diciembre. O sea, esa democracia no te hizo vivir mejor, no te generó mayores oportunidades, no fuiste feliz. Listo. Eso estalla en el 2001. Desde Néstor Kirchner hasta que llega Milei, todo un proceso de reconstrucción, de politización, bien, que termina implosionando otra vez con Milei, después de, insisto, 9 años casi, de un odio exacerbado por los medios de comunicación durante el último gobierno de Cristina, más los 8 años de gobierno de Macri, persecución política, presos políticos, medios que se intentan cerrar, la construcción del sujeto odiante como sujeto social. Nosotros concebimos el sujeto social por excelencia, el trabajador. El sujeto social, bueno, ellos construyeron el sujeto odiante. Claro. ¿Y por qué no explotó socialmente? ¿Por qué no pasó como en 2001 que la gente no salió masivamente a la calle, que se armó ese despiole más social? Porque tenés un gobernador en la provincia de Buenos Aires que es responsable y que gestiona. La clave está ahí en la provincia de Buenos Aires. Muchachos, si no se contiene con políticas, si Kicillof haría el ajuste que otras provincias hacen porque son cadetes de Milei, te explota el país. Lo que pasa es que vos tenés, de alguna manera, un dique de contención política que se llevan adelante en la provincia de Buenos Aires, tenés intendentes que hacen muy buen laburo, tenés un sector de la sociedad que quiere esperar y además tenés a un peronismo que todavía no quiere gobernar. ¿Cómo vivís la interna del peronismo? Todo este lío que hay. Me hincha los huevos de otra manera. Me he hinchado los huevos. ¿Te hinchan los huevos? Sí, porque no hay interna posible. ¿Por qué no hay interna posible? Porque para mí la ecuación es fácil. A ver. Yo lo he dicho, para mí la ecuación es de lo que viene, creo humildemente. Kicillof 2027, Cristina siempre. Por abajo de esos dos, todos 4 de copa. Con cariño y respeto. Cristina, que está presa injustamente, que debe estar libre si ella es candidata. Cristina, siempre. Si Cristina no es, Axel. Se acabó. ¡Chao! De verdad, ¿qué queremos inventar? ¿Qué queremos inventar? Porque además, la discusión no es en el fondo política. No es en el fondo política, de modelos de país, no, es una discusión por poder. Un sector que quiere mantener un sector del poder. ¿Por qué? Porque sí. Sí lo tienen. Tenemos que empezar a hacer política para ponernos como dispositivo para construir unidades. Yo creo que Axel está recorriendo un camino con muestras de sobra de lo que ha significado su gestión, de que tiene estrategia política, que ganó por 14 puntos, que ahí contó, y yo siempre creo en Cristina, digamos, y Cristina lo hizo antes de ser detenida, cuando en C5N estuvo en la entrevista con el Gato Silvestre y le dijo que iba a ser candidata, el Gato le preguntó por esto de adelantar las elecciones. Y Cristina con mucha humildad dijo, yo no estoy de acuerdo, pero es la decisión del gobernador y la vamos a respetar. Cristina está marcando también cómo es. Y se ganó. Listo, después qué estamos discutiendo? O sea, pero de verdad.
Ya está, ganaste por 14. Quisiste hacer una estrategia y te dijeron que no. Te estigmatizaron de traidor, no sé cuántas cosas, qué sé yo, que toque el otro. Que por qué no decís que Cristina era presidente del PJ. Una cosa, una batería de cosas, todo folclore, todo folclore. Y entonces, muchachos, vamos, provincia de Buenos Aires, con mi estrategia, armamos la lista con mi gente, todo gané por 14 puntos. Se acabó. Y pero yo nunca en mi vida pateé un penal que le voy a ir ¿qué le voy a decir a De Paul cómo se juega? Muchacha, está. Ya está. Listo. Hay que ordenarse. El enemigo es mi ley. Insisto. Hasta ahora, salvo que mañana para mí es fácil. Kicillof 2027, Cristina siempre. Que charlen ellos dos. ¿Cómo viviste la confirmación de la prisión de Cristina? ¿Imaginabas que en un momento iba a caer presa, iba a terminar este... Sí, ¿Sí? sí, porque yo creo que la primera que lo sabía era Cristina. Vos te juntaste con ella, ¿ves? Sí, varias, en No sé si varias ya, no sé si oportunidades. ya como, ya presa también No, la fuiste a ver, no. no, Pero no sí antes, antes, sí. antes. Cristina, mira, te cuento una anécdota. Después del atentado a Cristina, que vos hace un rato hablábamos de cómo puede ser que haya llegado Milei. Más allá de todo este proceso que veníamos hablando, hubo dos hechos que lo habilitaron todo. La foto de Alberto en Olivos y las 48 horas después del atentado a Cristina, donde casi nadie hablaba del tema. Y hasta la propia CGT dijo, no hace falta movilizar. Y el presidente hizo una cadena nacional de 4 minutos 50 segundos de un atentado a una vicepresidenta de la nación. Después de que sucedieron unas cosas, una foto rompió todo el orden ético, moral y el vínculo emocional con el pueblo, de mano del peronismo. Y el otro legitimó que se podía romper todo pacto democrático. Eso abrió un escenario. Yo, no tanto por la causa judicial de si iba a ir o no presa, no conozco el mundo judicial más de lo que me informan mis colegas. Pero Cristina siempre supo quién es Cristina. Le tocó a Perón, le tocó a ella, le tocó a Lula. Sí, lo vivo con mucha bronca y con mucho dolor, porque yo creo que seguimos en deuda con Cristina. Yo creo que este pueblo tiene mucha deuda con Cristina. Yo estoy convencido de que Cristina se la jugó en serio, se la jugó de verdad, fue una mujer que se la jugó de verdad. Eh, y creo que todavía estamos en deuda. Eh, y eso a mí particularmente me va a doler siempre, no desde lo partidario. Yo nunca fui una persona que estuvo metida en lo partidario, pero el kirchnerismo fue lo mejor que le pasó a la Argentina. Yo estoy convencido. ¿Llega Milei el 2027? ¿Sos de los que creen que va a terminar su mandato o crees que va a ser complicado, que es difícil que... Mirá, no lo sé, de verdad que no lo sé. Lo que sí sé, o de lo que en este momento estoy convencido, es que el círculo de poder, el círculo rojo, llamémoslo, no va a cometer el error que cometió con Macri. Cuando Macri caía en las encuestas y cuando todos decían Macri no tiene reelección, con Clarín a la cabeza le decían a Macri, el plan B era B con B corta y era Vidal. El plan B, el plan B. Macri dijo, no, plan B, voy yo, perdió. Bien, no van a hacer dos veces lo mismo. Yo creo que el propio establishment le va, si no termina porque tiene un estallido económico, vamos a ver si Trump o no le da la plata, qué sé yo, y después de las elecciones de octubre, eh, si tiene un estallido económico, yo creo que el círculo de poder le va a armar una salida prolija. O sea, ya Ahí aprendió, digamos, yo creo que aprendieron. claro. Yo creo que aprendieron. Ahí es donde aparecen algunos gobernadores. Ahí es donde está Morales Solá escribiendo en La Nación. Ay, Schiaretti. De pronto se acordaron que había un cordobés, Schiaretti. Ay, Schiaretti debería ser. Bueno, entonces yo creo que le van a armar el camino. Yo siempre estuve convencido y lo dije que Victoria Villarroel es mucho más peligroso que Milei. Tiene una formación. Victoria Villarroel es el huevo como alguna vez Néstor Kirchner dijo, yo soy hijo de una generación diezmada, hijo de las madres de las abuelas de Plaza de Mayo. Ella es lo mismo, pero del otro lado. Ese huevo de la serpiente que se rompió y además es inteligente. Y además Villarroel se te pone un poncho de los colores argentinos como lo hice, se te mete en los barrios profundos, te levanta un pibe. Te cambio radicalmente de tema. ¿Qué está pasando en Gaza?
Sé que sos un militante de la causa Mm. palestina. Gracias por preguntarlo. ¿Qué está Pero pasando en Gaza? ¿Qué ves? ¿Qué te eh, pasa con eso? no, me genera un dolor muy grande. Em, cuando uno tiene hijos, lo primero que le pasa es que cambia los lentes de lo que mira todo. Sí. Todo lo ves a través de ellos, ¿viste? Vos ves la punta de una mesa ahora entre gente grande y uno, si tenés una criatura que está aprendiendo a caminar, la punta de la mesa es... Sí. Eh, yo hace mucho tiempo llegué a la causa palestina casi por casualidad, te diría a mis 20 y pico de años, tengo 52, y siempre fue algo que me violentó mucho la injusticia que se comete con el pueblo palestino. Lo de hoy, mira, te voy a responder con lo que dijo una periodista norteamericana, no recuerdo ni el nombre. Dijo, la humanidad ha muerto. Gaza es la muestra de que la humanidad ha muerto. Yo no tengo cómo explicarle a mis hijos Gaza, porque yo puedo explicar una guerra, vos podés explicar una guerra. No justificarla, la puedes explicar. Yo no puedo explicar cómo niños y niñas de la edad de mis hijos o más chicos se los deja morir de hambre. Eh, cómo se los descuartiza, y perdón que use estas palabras, pero la realidad a plena luz del cielo. No puedo creer que todo eso se haga en nombre de un Dios, y creo en lo que dijo Petro hace unos días en Naciones Unidas. El discurso de la raza superior justificó el nazismo. Ese discurso de la raza superior que fue a exterminar la raza inferior, que según ellos eran los judíos, tiene la misma esencia que el pueblo elegido. Raza superior o pueblo elegido es el mismo discurso fascista, es el mismo discurso criminal, es el mismo discurso persecutorio. Me importa un corno si lo decís en nombre de un Dios cristiano, de un Dios judío. No me importa nada. A mí no me corren con esto de vos sos antisemita. Yo no soy nada antisemita. Pero no necesito ni decirlo, porque me importan un corno las religiones. Porque la religión es un tipo creyente, pero digo, me importa un corno si sos judío, musulmán, árabe, no pasa por ahí la mirada que yo tengo de lo humano, no existe. Entonces, digo, vos no podés, digamos, y las lágrimas o la angustia o la injusticia no tiene que ver con cómo atraviesen las religiones. Ni cómo atraviese la fe de un pueblo. El pueblo judío ha sido el pueblo más perseguido de la historia. Y lo que vivieron, y ese holocausto es de las monstruosidades más grandes de la historia. Como lo es el genocidio armenio, como lo es el genocidio de Palestina. Entonces digo, yo lamento que Israel haya olvidado tan rápido el infierno que ha vivido su propio pueblo. Le vamos a tener que contar a las nuevas generaciones que existió un genocidio y que fuimos contemporáneos. Eh, el discurso del poder es que nosotros tengamos miedo de decir por miedo a que se nos acuse de antisemitas. Y eso no hay que entrarle. De antisemitas, nada. Nada. Pero que estamos frente a un genocidio, a una limpieza étnica, y, y que aquella frase de la humanidad muerto es desde el punto de vista que podemos naturalizar eso. Te vuelvo al periodismo. Te llevo al pibe que armaba radios en barrios populares Ajá. y en lugares. ¿Te ves haciendo esto toda la vida? No, Estando en medios. no, porque pronto me pegará una pata en el culo de algún lado. Pero a lo mejor entras a otro lado, ¿no? Eso puede ser. No, Pero no te ves haciendo periodismo en una... pero no porque no quiera. No, yo trabajo con mucha libertad, donde trabajo, lo digo, pero yo siempre digo el chiste, en algún momento se van a avivar. No, yo creo que, eh, a ver, y acá puedo hablar de nosotros porque sé que lo que nosotros defendemos, eh, es el relato más
más costoso para el poder. Quiero decir, ustedes tienen la libertad de hacer y de hacer el periodismo que hacen desde el Destape a través de todos los medios, porque tiene una persona que lo armó y que dijo yo lo voy a sostener desde este posicionamiento ideológico. Nada más que por eso. Lo mismo porque los dueños de los medios donde yo trabajo tienen un posicionamiento ideológico. Y el resto, por supuesto, hay otras tantas radios, ¿no? Por supuesto, ni hablar, radiográfica, qué sé yo, me acuerdo de FM La Tribu, la 503, hay un montón, la 750, pero digo, nosotros no somos los ganadores de la historia. No, claramente. Bueno, ok, listo. Ahora, la diferencia está en que nosotros sabemos que nos vamos a morir en esta. Volveremos, nos pondremos un parripollo. Ahora, hacer lo que hacen ellos, no. Entonces, nosotros sabemos que nosotros tenemos que disputar primero la pluma y la tinta para poder escribir la historia que queremos contar. Ellos las tienen todas, las plumas y las tintas. Entonces, ¿me veo o no me veo? No sé. Buscaré otras cosas, otra forma. Lo que sí sé es que ese pibe de 20 y pico de años decía lo mismo en aquella radio que hoy. Y eso es lo que a mí Pero no pero porque además no, está bueno, a vos te debe pasar, está bueno esto yo creo que la intolerancia con uno mismo, en algún punto está buena. Está muy bueno que vos o yo no podamos decir nada distinto a lo que decimos. O sea, a mí me encanta, yo no puedo ver en aquel que está revolviendo un tacho de basura, yo no puedo ver un negro de mierda que no quiere laburar, no lo puedo ver. Claro, tal cual. Está buenísimo, no puedo. Yo me decís, vamos a hacer el esfuerzo y vamos a intentar verlo. Mirá, es morocho, mirá, me metió al pie. No puedo, no me sale, veo 3.500 cosas menos eso. Está buenísimo. Está buenísimo, porque eso significa que terminamos en un parripollo. Pero está buenísimo. Vamos por un parripollo. Esto es un anuncio Sí. exclusivo para la gente. Borrón y Eguier, un nuevo parripollo. Vamos a tener promociones, por supuesto. Sí, obviamente, 2 por 1 en pollo. ¿Te ofrecieron hacer política? O sea, hacer política no, digo, ¿te ofrecieron ser candidato? Y alguna vez me han tanteado, sí. ¿Te sondearon? Sí. Y tu respuesta fue no, evidentemente, porque no te vi ninguna... Hago un monobloque a los 3 minutos. No te sirvo. Pero no de canchero. Hago un monobloque, no tolero las reuniones de 500 personas para decir, ya vimos que al fin y al cabo decide uno que está ahí atrás que no vino a la reunión. O sea, no te dedicarías a la política. ¿O sí? Gestión. Si me decís diputado, senador, legislador, porteño, no, porque ahí hay un armado de poder que yo tengo la incapacidad de poder manejarme con naturalidad. Sería muy infeliz. ¿Me decís gestión? Sí, gestión. Gestión sí. Vamos a hacer las escuelas, vamos a arreglar los hospitales, gestión sí. Pero el otro no. es invotable. Para cerrar, Fer, te propongo un juego. Tengo una serie de sobres acá. Me encanta. Ese me encanta. Es lo que más me gusta de tu programa. Me encanta. Con diferentes nombres cada uno. Sí, me encanta. Tenés que elegir 5. Tenés que elegir 5 y... 5 sobres. 5 sobres. Cada uno tiene un nombre que tenés que definir en una palabra. Sí. Pero elegiste primero Ahí está. ¿Qué ¿Dos? pasa? Sí, dale, vos dale. ¿De cualquier lado? De a uno. Donde quieras. No, de a uno. ¿De a uno? Hagamos las cosas como deben ser. Vamos de a uno. Y yo... A ver. Pero ya la dije. Victoria Villarroel. Definir alguna palabra. Peligrosa. Peligrosa, upa, fuerte, bien. Seguimos, ¿eh? ¿Cómo me gusta esto? A ver. Siempre entendía que era un concurso. No, a ver, en serio. Néstor Kirchner. En una palabra, ¿eh? Qué difícil. En una palabra, a ver, la palabra es comprensión. Mira. Si me decís por qué, porque yo creo que él lo comprendió todo. En el momento en que tocó gobernar, lo entendió todo. Seguimos, ¿eh? Sí, chocho de la vida. Me quedan 3. 3 sobres todavía. A ver. Pero, Cristina Kirchner. En una palabra. Tenés que definir a Cristina en una palabra. Es difícil. Perdón que tarde. No, tómate tu tiempo, ¿eh? En una palabra.
que me aparecen muchas, pero la descamisada. Descamisada. Tipo Evita. Una Evita. Seguimos. Muy bien, Últimos dos, ¿eh? muy bien. A ver, A algunos. ver qué sale ahora. Che, pero hablamos de todos. A ver. Víctor Hugo Morales. Definir una palabra. A ver, a Víctor Hugo. Eh, el tema es una palabra. Eh, che, perdón, que tardo mucho, me lo tomo muy en serio. Tomate el tiempo, está muy bien. Ya va, después corta. Che, yo creo que. Ay, de puta madre, esto de una palabra. Eh, yo creo. Bueno, yo creo que que la palabra de él es guerrero. Guerrero. Sí, yo creo que él es el. Víctor Hugo dio. Lo más maravilloso de Víctor Hugo, perdón por esta aclaración, lo más maravilloso de Víctor Hugo es que él entregó su vida profesional a dar una batalla que sabía perdida de antemano. Y es buenísimo, Tal cual. porque sabe que en el camino construyó pequeñas victorias, pero sabía que la batalla final la perdía, porque la correlación de fuerza de Mañeto y él siempre fue distinta. Pero eligió darle igual, sembró mucho, y ella es su mayor victoria, ¿no? Entonces, un guerrero, sin duda. El último. Último sobre. Prometo no tardar, voy a sacar. No, Se apareció tomate el tiempo que quiera. alguien que no conozco. Bueno. ¿Quién? Netanyahu. Benjamín Netanyahu. Primer ministro de Israel. Lo tenés que definir en una palabra. Fue el Hitler de estos tiempos. Tengo un sobre más. El de la charlita, la APU. Este es un bonus. Que tenés que definir una palabra. Este lo leo yo. Tenés que definir una palabra a Fernando Borrón. ¿Qué cosa? En una palabra. En una palabra. Esto, algunos artículos, no se puede antes. Eh, ¿Qué sé yo? No, es muy difícil una palabra. Em, Che, nunca me he preguntado eso. ¿Viste que Una palabra. Fernando Borrón en Che, una ¿cómo lo voy a hacer trabajar con la edición? Eh, un idealista, ¿querés? Idealista. Ahí está. Perfecto. Señoras, señores, Fernando Borrón, y muchísimas gracias por venir a la charla. Sí, un placer, me encanta Muchas gracias. verte y compartir este momento. Muchas gracias por venir. Gracias.